Ok, abuelo. Sí, Ya averigüé cómo empezar esto. Sí. ¿qué fue? No, que ya puedo tomar el video con esto. ¿Qué está mirando? No, estoy viendo unos programas de Got Talent en España, porque hay un mago cubano Ajá, que es bien violento. sí. No lo encuentro. ¿Cuándo empezaste a mirar todos estos magos en el internet? Hace como 2 años, porque yo a veces me encuentro con el programa Got Talent en España en televisión en casa. Ajá. Y aquí hay una sección en internet de los capítulos de los magos. Y así por la mañana, así, antes de irme a desayunar, me pongo a verlo. La verdad es que solo ha sido 2 años. Sí, más o menos. Diablo, pensé que era mucho más, pero... No, no, eso que, mira, Doctor en España 2023, 2 años. Ah, ok. Bien interesante. Ahí es donde tú encontraste el mago pop. Sí, el mago pop es de Barcelona y tiene unas cuantas cosas bien grandes. Ajá. Tiene un, tiene un, tiene un, mira, Mago Pop es Golden Eye. Ah. ¿Tú sabes lo que es Golden Eye? No tengo idea. Golden Eye es una estrella, una noria, Ah. como de 100 metros de alto, y él hace un truco ahí que está increíble. Las cabinas, míralo aquí, las cabinas son selladas por razones de, míralo aquí las cabinas, son selladas Ujú. para que nadie se vaya a tirar de allá arriba. Pero él hace un truco de magia ahí. A ver si está aquí. ¿Y a ti te interesó la magia antes de esto o no? Sí, siempre me ha interesado. Ah, ok. Míralo aquí. Mira, el mago Pop. Esto es una cabina herméticamente cerrada en Londres. Y él dice que la magia nos recuerda que nada es imposible. Entonces las cabinas son completamente selladas. Ujú. Sin embargo, él desaparece de la que él está y cuando buscan ver dónde está en la otra cabina. Ah. Mira, a 135 metros de altura. 135 metros son aproximadamente Ajá. 432 pies. Oh, ok. 432 pies aproximadamente. Entonces, el Mago Pop ha hecho muchas presentaciones en Madrid, en Londres, y en una ocasión vendió 1 millón de boletos de entrada. Wow, son un montón. 1 millón de boletos, pone que cada uno le deje $5, imagínate. No lo encuentro. Pero es un muchacho de Barcelona, Mm. 20 y pico de años, muy bueno. Pero no lo encuentro el que quieres el que tuviera. Está bien. Pero 435 pies de altura, Sí. Impresionante.
sale el video. Esa estrella se llama London Eye. ¿Quién es ese? El hijo de Iván y de Idalia. Ah. Hermano de Raquel. ¿Dónde se pone? Mira, el mago más taquillero del mundo. Hello. Hello. Dile adiós a las costosas reparaciones de arañazos de una vez por todas. Los detallistas profesionales y los concesionarios de automóviles han estado usando productos. Esta noche en Mágica sería un clásico si no fuese por la razón, ¿no? Una, venga, se cumplen los sueños, se borran las ofrendas. Y se siembran las semillas que hacen florecer los deseos más ocultos. ¿Qué te está pasando? No lo sé. Pero hay otra segunda razón que la veo más antigua y es despertado. ¿Te importaría examinar los vasos? Siento haberte despertado, le dice que dejas saber. ¿Alguna de vosotras firmaría? Sí, ¿te importa hacerlo? Prometo devolvértelos, firmado con tu hijo. Un anillo y dos vasos. Y voy a intentar hacer algo con ellos. Bueno. El vaso pequeño va a estar cubierto por el vaso grande para hacerlo totalmente inaccesible. Y os voy a pedir a todos que me echen a mí, porque quiero contaros algo. Desde niño he pasado mucho tiempo jugando con los peces. Les hacía aparecer, desaparecer, pero llega un día en que te das cuenta de que todo es un poco absurdo, porque pensáis en
Lo cambió de dedo sin levantarlo, mira. Ahí en el vaso. Ahí en el vaso, a distancia. Ajá. Míralo ahí. ¿Viste? Pero yo- Ahí. ¿Cuándo es tu cita? ¿O paciente? ¿A qué? ¿Cuándo llegan los pacientes? Después de las 8. ¿Después de las 8? Ok. Mira, este es Bukele, el presidente de Ecuador. Tiene una cárcel allí como de un montón de millones, montones de personas. Bueno, Trump se los mandó todos a él. Vente, vamos a comer una cremita. A cosito dulce. No, a los dominicanos. Ah, ¿verdad? Vamos para allá. Bueno. Esto sirve. Vamos ahora a los dominicanos y después vamos al cocino. ¿Qué fue eso? ¿Necesita ayuda, abuelo? ¿Ah? Si necesita ayuda. No. Se la pongo aquí. ¿Estás seguro? Sí.
cuando venga a desayunar la prendo. Todo esto son semillas de un árbol que hay por ahí. Esa planta costó 5,000 pesos. ¡Ey! Cuidado, Saya, que yo se me va a pistola y a poco se va tú y se va ese muchacho inocentemente. ¿Qué pasa? ¿Que yo te los puntos hacia allá? Sí. Ah, sí. ¿Dónde está foto? ¿Está bien? Pues dame 2 harinas. ¿Ya vino farina? Farina. Farina. Mañana hay harina de maíz, yo la... Ah. La vas turnando. La vas turnando. Sí, cuando la gente no se cansa. ¿Desde cuándo tiene el camión este aquí? ¿Eh? ¿Desde cuándo tiene el camión? ¿Desde cuándo? Sí, pues desde que empezaste a trabajar lo que estás haciendo ahora. Oh, eso hace ya no sé. 3. 3 nada más. No, ok, 3. Bueno, está bien. Ya no lo sé, no más fácil. Entonces, de aquí para hoy. Mira, hijo mío. Amiguito. El tiempo se va rápido. Ponga un metro ahí de que vuela. Mira, el piano. Familia es un empleado del hipódromo camarero. Se pasa por la agencia de la área metropolitana llevando los problemas a la carrera. Ah.
¿Dónde imprimen los programas de carrera? En el foro, allí mismo. Ellos tienen una imprenta. Casi cadencia, pero es de cadencia con el ritmo de costura. La profesora en la clase era Lidia Sánchez, la esposa de Seguridad Andreu. Entonces el otro día me encontré con un amigo de él y atrás había dos muchachos, uno más grande que otro, y digo, aquel es Diego, ¿verdad? ¿Cómo sabe mi nombre? Y después papá tuvo que explicarle. Dice, Diego, oye, ¿te lo diste? Está en la calle Tavares. Aquí en un momento dado, don Pedro Albizu Campos vivió en una casa, pero no fue por casa. Eso fue de tanto tiempo que la gente ya se murieron y se fueron presos. Mira quién está aquí. Es un fanático de la La cámara que yo compré se la compré a su gerente, no compré, se llamaba Jiménez a esa época. a su gerente. No. Había uno Nieves, ¿verdad? También. No solamente por la situación de geográfica, sino a veces por las cosas también, los problemas de agua potable, postura en asuntos de Hasta que llegó una nivel 10, porque hasta el 16 años estaba trabajando. Y ahí, yo me paré ahí, a ver si venía algo que vamos a la 36, como soy la 36, en lo que doy esa vuelta, y me quedo ahí en la 20, para... Bien. Ajá. Entonces la funeraria siempre tienen a alguien que está ahí dentro para coger el teléfono por si alguien necesita servicios, ¿verdad? Para orientarlo y eso. Pero una noche llegaron una ganga Ajá. de asaltantes. Entonces tocaron el timbre y entraron. Ujú. Pero una vez entraron, tenían máquinas profesionales que era romper la pared que hay aquí para meterse aquí, para robar el oro que tenía la casa de empeño. Oh. Se llevaron, creo que, $500,000 en oro. Ok. O sea, un trabajo muy bien hecho. Y después que robaron, dejaron todo ahí y se fueron. Dejaron todas esas herramientas ahí. Mm. Ok, abuelo, Dime, estoy tomando video. dime.
¿Por cuántos años has tenido esta rutina? De Desde, levantarte a las 4 y... desde septiembre del 81, 1981. Sí, Sí, 44 años, 44 años, ajá. cumplo ahora en septiembre. Es para no coger ese tapón, porque Ajá. donde hemos venido hasta ahora, si lo hago a las 7 de la mañana, hay un montón de autos y muchos locos guiando hacia los locos. Ajá. Entonces no siempre estabas levantándote tan temprano. No, antes me levantaba un poquito más tarde, como a las 5:10, pero como quiera siempre llegaba temprano a la oficina. Ajá. ¿Micrófono es inalámbrico? ¿El micrófono es inalámbrico? Inalámbrico, ¿qué significa Sí, eso? que no tiene alambre. Alambre. ¿Es Bluetooth? Sí, es Bluetooth. Ahora voy a entrar por allá, porque hay un perrito que se está metiendo aquí a dormir y a ensuciarme todo esto aquí. Entonces, ¿desde cuándo has estado trabajando aquí en el barrio? ¿Desde cuándo? De septiembre del 81. ¿Dónde estabas trabajando antes? Antes trabajaba en una oficina del gobierno que se llama Fondo del Seguro del Estado, que era lo que llaman en Estados Unidos Workmen's Compensation Act. El seguro que tienen los patronos para los obreros que se lesionan. Trabajaba en la región de Caguas, que cubría la región Caguas, Calley y Humacao. Trabajaba lunes y jueves en Calley, martes y miércoles en Humacao y el viernes en Caguas. Hoy no estaba el perrito, parece que el susto que le di ayer, no sé qué hiciste. Le di lo corrí hasta la calle de arriba.
fue tu primer trabajo como doctor en Puerto Rico? ¿El qué? El primer trabajo como doctor en Puerto Rico. Para ti. Bueno, lo primero que hice fue, estuve en el centro médico, Haciendo el internado. el centro médico, para que eso es la primera, antes De que me dieran la licencia. ¿Eso fue antes o después de España? No, después de España. Ok. Porque después que terminé en España, que vinimos para Puerto Rico, con tu papá y mi esposa y tu abuela, pues tuve que trabajar 6 meses en el municipio de Carolina, en lo que cogía la reválida. Una vez la aprobé, pues entonces hice el internado en centro médico y después me quedé en la agencia del Fondo de Seguro de Estado trabajando. Pero aquello no tenía futuro y es una agencia, como todo en Puerto Rico, muy politizada. Y yo trabajaba muy bien y había gente que trabajaba muy mal, sin embargo que ellos ganaban el doble. ¿Y por qué? Porque simplemente estaban ahí por más tiempo. ¿El qué? Porque simplemente estaban ahí por más tiempo. Sí, Ajá. llevan más tiempo, pero una vez la doctora Ramírez, director médico de la región de Cagua, nos llegó una situación era un cadete de la policía de Gurabo que se había roto una clavícula y por orden del fondo tenía que estar solamente en la cadena. y clases. Y un médico Flojísimo que teníamos en el fondo en Cagua, le dio un día 60 pastillas de controlado para el dolor y 3 días después apareció que se le habían acabado 60 pastillas. O sea, como único una persona, nadie se puede dar 60 pastillas de Darvocet, a menos que sea un tecato o que las esté vendiendo. Entonces la doctora Ramírez, sabiendo lo estricto que yo soy, me dijo, toma, encárgate del caso. Yo me llevé al cadete para una oficina y le dije que la receta que el doctor flojo le había dado, yo le iba a anular. Él se puso bravo. Dijo, no, que si el dolor es mucho, mire, usted tiene que estar cogiendo clases y estudiando, no puede estar haciendo nada. Así que es imposible que se tome esas 60 pastillas. Así que yo voy a anular la receta. Una vez anulada la receta, él se fue y yo cogí el teléfono y llamé a la Academia de Gurabo, al teniente Lebrón, que yo lo conocía, un gran teniente, buena persona del pueblo mío de Calley, y le dije lo que estaba pasando. Entonces Lebrón se puso a averiguar. El individuo había venido de Nueva York para hacerse policía en Puerto Rico y Lebrón se habló con los supervisores y lo cambiaron para tránsito. O sea, él había pedido drogas y narcóticos. ¿Para qué quería drogas y narcóticos? Para robarse las evidencias y usarlas o para venderlas. Pues entonces como lo cambiaron para el destino para tránsito, él dijo que él no había venido a Puerto Rico con la experiencia que tiene en las calles de Nueva York a dar boleto de tránsito. Y se fue de la academia, no se graduó. Lo que quería era tener droga de gratis. Wow. ¿Y por qué empezaste a trabajar aquí en este barrio? Bueno, cuando yo estaba ya desconforme con lo que estaba pasando en el Fondo de Seguro del Estado, un amigo mío, el papá de Débora Martorell, Antonio Martorell, me dijo que había una oficina aquí en el barrio que la estaban vendiendo. Entonces, solicité un préstamo en el First National Citibank, que ahora se llama Citibank, y me lo concedieron y le compré oficina al doctor Harry Díaz, que ya se había mudado para Miramar. Entonces vine por aquí y me quedé aquí desde septiembre del 81 hasta hoy, 44 años en Barrio Obrero. ¿Y ya tenían conexión al Barrio Obrero antes o...? No, era la primera vez que yo venía. Nunca había pasado por aquí por la avenida, pero nunca había estado aquí en Barrio Obrero haciendo nada. Ok.
después te hago más preguntas durante el día. Estaba hablando de Mari Blanca llegando para una Navidad. Ah, sí, yo felicité a Mari Blanca en las Navidades de ese año y como mami cumplía años el 5 de abril, posterior a Navidades, me dijo que venía para Puerto Rico para el cumpleaños de mami, pero no me di cuenta y cuando la llamo para felicitarla el Día de las Madres, caigo en cuenta de que ya no vino el 5 de abril. No vino. Y yo le digo, oye, pero ven acá, no viniste para el cumpleaños de mami. Y ella me dijo, y cito, es que con tu madre no se puede bregar. O sea, no con la de ella, con la mía. Mami era tremenda, mami era difícil de bregar con ella. ¿Y sabes por qué tus otros hermanos quisieron estar con Bueno, Mari Blanca siempre fue una nena bien dócil, bien tranquilita, y mi hermano Rafael también. Allí el más rebelde siempre fui yo. Yo siempre fui hiperactivo, rebelde y emprendedor. Yo siempre he hecho lo que he podido hacer. Por eso he triunfado en la vida. Si hubiera sido como ellos, estaría como ellos, fastidiado. Y entonces, progresando en tu vida, primero, ¿qué profesión inicialmente tú querías hacer? Yo primero quería ser ingeniero agrónomo, que me gusta mucho la agricultura y las cosas agrícolas. Pero entonces, en 10º grado de... Y eso era antes de Sí. todo eso, ¿verdad? Entonces, en 10º grado, estudiando en la Escuela Superior Ramón Vilamayor Río Piedras, yo era el equipo de atletismo. Yo era el corredor de 1500 metros, que corría muy bien, pero practicamos en la pista de la Universidad de Puerto Rico, que está detrás del Teatro Universidad. Y aquella pista era un polvorín. Y aquel polvorín, en 10º grado, me afectó los pulmones. Y el field day de 10º grado, yo no pude competir porque tenía una bronquitis asmática y fui al estadio Sisto Escobar del Escambrón, apoyado sobre 2 amigos, compañeros de estudio, porque yo no podía casi ni caminar por la bronquitis asmática que tenía. Pero en esa época me atendió el doctor Izquierdo Mora, que en paz descanse, para este momento falleció hace como 5 años. Y cuando me preguntó esa misma pregunta, yo le dije que yo quería ser ingeniero agrónomo. Y él me dijo, nos hacen falta 4.000 médicos en Puerto Rico. Deja que las vacas las atiendan otras personas y tú estudias medicina. Entonces cambié para medicina. Entonces terminé escuela superior, entré en naturales de Río Piedras, empecé a estudiar. Y en naturales había 5 bachilleratos. Biología, química, física, matemática y artes liberales. Yo no sé para qué un médico tiene que saber mucha física, química, matemática o biología. Así que me fui por artes liberales. Artes liberales era un bachillerato que ahora se llama Bachillerato General en Ciencias Naturales, que teníamos 2 años de física, 2 de biología, 2 de química, 2 de matemática y el resto 2 de un montón de cosas en la universidad. Hasta 129 créditos. Yo terminé la universidad con 151 créditos. Pero en agosto del 69, el decano de la Facultad de Ciencias Naturales, el doctor Roy, se fue para el centro médico a trabajar en el Instituto Biomédico, creo que se llamaba aquello. Y vino una decana nueva. Entonces, cuando ella vio que habíamos 37 estudiantes en bachillerato en artes liberales, nos convocó a su oficina. A 37. Yo me enteré después que éramos 37. Yo en aquel momento no sabía que éramos 37. A la reunión llegamos 7. 4 jóvenes, damas y 3 varones. Y yo era uno de los 3 varones. Y ella en pleno agosto, que ya estaba corriendo las clases del primer semestre del último año nuestro, de 4º año, nos dice que ella no creía en ese bachillerato,
que tenemos que cambiar si queríamos graduarnos en mayo. Las muchachas se echaron a llorar, como 4 Magdalenas. Y yo, que no me quedo callado, digo, con el respeto que usted se merece, señora decana, usted no puede cambiar el protocolo de universidad. Si eso está en el protocolo de universidad, yo me voy a graduar en mayo de Artes Liberales y Ciencias Naturales. Ella me miró con un odio en la cara. Y así fue cuando me gradué. Ella no se olvidó de mí. Cuando me gradué, que el rector, que era Pedro José Rivera, en ese momento, me dio el papelito que simboliza el diploma. Ella me miró con unos ojos que quería matarme. Pero a mí, Plin, y a la madama Dulce Coco. Y entonces, ¿qué fue la próxima cosa que hiciste? Bien, como yo había decidido estudiar medicina, y yo no quería estudiar en Puerto Rico. La Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico es una escuela de, que me perdonen mis compañeros médicos y amigos, de blanquito. Allí en la universidad había 2 personas, el doctor Santana de francés y la doctora Reinhardt, o algo así de biología, que eran los que recomendaban para la Escuela de Medicina. Yo nunca solicité la Escuela de Medicina de Puerto Rico, porque no me gustaba. Entonces, ellos, cuando alguien iba a pedirle recomendación para Escuela de Medicina a Santana y a Reinhardt, o algo se llama la de biología, si tú no tenías 4 puntos, ay, estudiate odontología. Si tenías de 380 para abajo, ahí no estudias medicina o estudias odontología. O sea que en Puerto Rico hay un montón de odontólogos que querían ser médicos y no son médicos por culpa de esos 2 desgraciados. Entonces, como yo no solicité, yo tenía 4 parientes, unos cercanos y otros no tan cercanos. Pedro Tizayas, pediatra, que estudió en Puerto Rico. Francisco Torresaya, que estudió en Madrid. Ligia Calino, que estudió en Madrid, la esposa de Torresaya. Osvaldo González, que estudió en Tulane. Y la hermana de papi, Etervina Figueroa, pediatra, que estudió en Nebraska. Y los 5 me dijeron, vete para Barcelona. Y ninguno estudió en Barcelona. Me extrañó que ellos me recomendaran Barcelona si ninguno estudió en Barcelona. Así que era que sabían de lo buena que era la Facultad de Medicina en Barcelona. Cuando yo llego a Madrid, voy a la oficina del señor Eduardo Santos Elola en Madrid, que era la oficina donde nosotros mandamos de Puerto Rico los papeles para que nos convalidaran la Escuela Superior de Puerto Rico, no la universidad, la Escuela Superior. Y yo llegué allí un martes. El vuelo mío fue el lunes 7 de septiembre, pero el sábado me llegó un vuelo con 350 estudiantes. Así que cuando yo fui a la oficina de Santos de Lola, allí había 200 y pico estudiantes esperando lo mismo que estaba buscando, la convalidación de la Escuela Superior. Pero como yo no me quedo así con eso, frente a la puerta de él decía, Barcelona y Valencia cerrados. Barcelona y Valencia cerrados. Se me acabó el camino. Yo le pedí permiso al que estaba primero en la fila, que no sé quién era. Y adentro había 3 personas atendiendo, Santos Elola y 2 ayudantes. Le pedí permiso a ese muchacho y entré, y Santos Elola se dio cuenta que yo me había colado con permiso del primero. Y le pregunto, ¿qué usted quiere decir ese rótulo? ¿Qué quiere decir ese rótulo que es en la puerta que Barcelona y Valencia cerrados? Estamos hablando del martes 8 de septiembre del 70. Entonces me dice que si usted no vino en junio a coger un examen en Valencia o Barcelona, no puede entrar a la facultad de medicina allí. Y, o sea que usted no me puede entrar, no me puede ayudar a entrar a Barcelona. No puedo. Si no viniste en junio a hacer ese examen. Perfecto. ¿Usted sería tan amable de devolverme mis papeles? ¿Cuál es tu nombre? Pedro Jaime. Y él dijo, ¿Saya Santos? Sí. Me dio los papeles. Y antes de los papeles dijo, llévate una opción de Zaragoza o Bilbao, para que estudie en Zaragoza o en Bilbao. Y yo lo miré y dije, o me matriculo en Barcelona
o me viro para Puerto Rico. Era mi decisión. Entonces cogí un tren con Sonia Rivera Sánchez, que estaba viva en Huesca, médico, anestesióloga, y con Brunilda Babilonia, que en paz descanse, falleció hace un par de años en Aguadilla. Cogimos un tren y llegamos a Barcelona. Fuimos a la Facultad de Medicina y nos dijeron lo que dijo Santos Elola: si no estuvieron aquí en junio con el examen, no tienen opciones para entrar. Pero como Dios es tan grande, en donde yo me estaba quedando, se habían quedado muchos puertorriqueños hospedados. Y una que se había quedado hospedada hasta hacía 3 meses, era una muchacha, se llama María Luisa Méndez Selpa, de Ponce. Una muchacha muy vivaracha, muy bonita, muy chula, que se había dejado de estar hospedada allí porque se había casado hacía un par de meses. Pero el padrino de bodas de ella fue don Jaime Cortada. Don Jaime Cortada en ese momento era el cónsul de Estados Unidos en Barcelona. Y era el padrino de boda de ellos, porque era de Ponce. Y como la familia ya era de Ponce, pues conocía a la familia y fue padrino de boda de ella. Entonces, cuando ella lo llama al teléfono del consulado, él se indignó y dice: mándamelos para acá esos 3 ahora mismo. Y nosotros llegamos allí, con cucaracha en baile de gallina, a ver al cónsul de Estados Unidos en Barcelona. Y le dijimos lo que había pasado. Y él le dijo a la secretaria: consígueme al decano de la Facultad de Medicina de la universidad. Ahí es que obra la mano de Dios. La Universidad Autónoma está antes de la Universidad Central. La secretaria llamó a la Universidad Autónoma Facultad de Medicina. Allí estaba el doctor Máximo, no recuerdo el apellido ahora, pero era Máximo, el decano de la Facultad de Medicina. Y delante de nosotros dijo: decano, aquí tengo 3 súbditos norteamericanos que fueron allá para pedir admisión en la facultad y les dijeron que no podían entrar. Y don Máximo dijo: aquí no ha venido nadie. Se trancó el dominó. Nos dijimos que habíamos ido, y dijeron que no. Y el decano dice que allí no vino nadie. Y era que había 2 facultades de medicina, de la Autónoma y de la Central. Estamos hablando, en la Central nos dijeron que no, pero en la Autónoma no habíamos ido. Entonces el cónsul le dice a él: si yo se los mando a ustedes, dígame dónde está, ¿usted me los atiende ahora mismo? Sí, que mándemelo para acá. Y fuimos para allá. No fue el sitio que fuimos en la ciudad, fue un hospital en las afueras de Barcelona. Fuimos allá y como éramos de acá, el decano, desconocedor de los sistemas de educación de Estados Unidos y de Puerto Rico, le entregó el caso de nosotros 3 a un médico catalán, el doctor, que en paz descanse, Lorenzo Galindo Merino, patólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la Universidad de Puerto Rico. Porque como conocía el sistema acá, le entregó los papeles a él para que él decidiera. Éramos 4 con Héctor Candela Rodríguez. Pero Héctor Candela Rodríguez en ese momento no tenía el papel del Tribunal Nacional de Médicos diciendo que ya estaba listo con la premédica y lo rechazaron y tuvo que irse a Zaragoza. Pero estos 3 nos aceptaron. Como la cosa se dilataba un poquito, Sonia y Brunilda se fueron a Zaragoza con los papeles, con copia de los papeles, para matricularse. Yo tenía tren para irlas a verla a Zaragoza. Llego a Zaragoza, voy al hotel donde están ellas y me quedo 2 o 3 días con ellas en el Hotel Don John de Barcelona. El Hotel Don John, un hotel fabuloso que hay en Zaragoza. Y cuando me dicen ellas: vamos a acostarnos porque tenemos que ir temprano a la facultad para hacer la admisión. Entonces yo saqué las cartas de la manga y dije: ¿pero por qué se van a matricular aquí si nos aceptaron en Barcelona? Estuvieron brincando toda la noche porque no nos aceptaron en Barcelona. Tuvimos la suerte que nos aceptaron en Barcelona. En la Universidad Autónoma de Barcelona, el curso de primer año, éramos 125 estudiantes.
dividido en 5 grupos de 25, con prácticas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 25 estudiantes por grupo, prácticas obligatorias en histología, bioquímica, anatomía y patología y todas esas cosas. En el hospital donde no nos aceptaron, eran 2.000 estudiantes nuevos sin prácticas obligatorias. Entramos allí, estudiamos los 6 años allí, nos graduamos. Después que nos graduamos, nació mi primer hijo en Barcelona el jueves 29 de enero del 76, Pedro Augusto Sayas Roura. Y ya yo tenía un part-time allí en el Instituto Nacional de Educación Física, que yo iba los lunes y los jueves a aprender la especialidad de medicina del deporte. No es medicina deportiva. Medicina deportiva en Estados Unidos es un concepto que atienden al atleta cuando se da un golpe. Medicina deportiva es evitar que se dé el golpe y prepararlo para que haga los mejores tiempos y el mejor número cuando tenga las Olimpiadas. Diametralmente opuesto. Pues la cosa es que a mi querida esposa Marinita se le ocurre en septiembre matricularse en medicina. Ya ella era tecnóloga médica con 3 años de experiencia, con licencia de Estados Unidos y de Puerto Rico. Pues se le ocurre estudiar medicina y se matricula en el clínico. 2.000 estudiantes nuevos y 1.000 que debían anatomía. 3.000 en anatomía cuando el paraninfo cabían 500. O sea que eran 2.500 que se quedaban fuera obligados. Y ahí Marinita estaba estudiando medicina, yo estudiando medicina del deporte y alternándonos al nene, porque lo cuidaban, pero teníamos que también atenderlo. La cosa es que cuando terminó el año, de los 3.000 que estaban en anatomía, solamente hubo 7 AES. Y una sola era mujer y extranjera. Una sola era mujer y extranjera. Criando un nene y con matrimonio. Ustedes saben cómo se llama. Después de eso, eso fue 7-6. En el 7-7, el 7-7 vinimos en verano a Puerto Rico, no, 7-6 Navidades, vinimos a Puerto Rico, la primera vez que Pedro Junior, Kaiku, se llamaba Kaiku, el apodo de él era Kaiku, con 11 meses vino a Puerto Rico a conocer a sus abuelos y a sus tíos, y lo pasamos muy bien. Ya estaba la casa de Yauco hecha, pero no estaba completamente amueblada. Donde está la nevera congeladora, allí pusimos la cunita sanitaria para que él durmiera. Y lo pasamos muy bien. Y nos volvimos para Barcelona en enero. En noviembre del 7-7 hubo una tragedia en la familia que murió el hermano menor de Marina, Francis Alfredo Roura Gil de la Madrid. Y vinimos esas navidades aquí. El tío Miguel Roura Torres, que era un hombre muy sabio y muy querido, muy agradable, hermano mayor de mi suegro, nos mandó dinero para que viniéramos en Navidades, porque yo estaba pelado y la familia estaba resquebrajada por la muerte del hijo menor. Vinimos a Puerto Rico, estuvimos aquí en Navidades, y el nene tenía ya 2 años, iba a cumplir 2 años. Cuando estuvimos aquí lo pasamos muy bien, pero mi esposa estaba estudiando medicina, estaba en la mitad del 2.º año de medicina y yo estaba en la mitad del 2.º año de medicina del deporte. Y empezaron a cerrárseme la puerta en Barcelona de un trabajo que yo tenía part-time en el lago de Bañolas, en medicina del deporte, en el Club Natación Bañolas. Y como estaba la cosa tan mala en el sentido de que el hermano fallecido cumplía años con Marinita el 10 de octubre. Había nacido el 10 de octubre del 55. Y era
una pérdida grande. Entonces decidimos quemar las lanchas y virarnos a Puerto Rico y nos viramos a Puerto Rico. Nos vinimos en febrero, el 29 en ese enero celebramos el segundo cumpleaños del nene de Kaiku y preparamos todo y nos vinimos para Puerto Rico. De allá para acá eso es otra historia. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo cuando regresaste a Puerto Rico? Bueno, cuando llegué a Puerto Rico, como yo no pensaba venir en ese momento, porque estaba estudiando medicina del deporte allá, nunca había cogido la reválida de Puerto Rico, porque nunca estaba aquí para la época de la reválida y no lo había solicitado. Entonces, cuando vine para acá, traje mis papeles, la evidencia que yo había estudiado medicina, y me dieron, el Departamento de Salud, la parada 19, me dio la licencia de auxiliar médico. Auxiliar médico eran $700 mensuales y estuve trabajando en salud mental de centro médico, medicina forense, como 3 o 4 meses. Y el sueldo era 500 y pico dólares mensuales, con un nene de 2 años y 300 pesos de alquiler de casa. Mi esposa trabajaba allá en el Hospital Municipal de San Juan como tecnóloga médica y en eso estuvimos ahí hasta que por unos amigos conseguí trabajo en el Hospital Municipal de Carolina. En el Hospital Municipal de Carolina me pagaban $700 mensuales y yo no tenía carro, pero cerca de mi casa en Villa Nevares pasaba un amigo mío que iba para Carolina, compañero de mi trabajo, y yo le esperaba allí y él me daba pon hasta el trabajo. Por la tarde, yo trabajaba en sala de emergencia. Los referidos para centro médico, de Carolina para centro médico, tanto para pediátrico como para adultos, yo era el que los manejaba. Entonces, aunque el trabajo mío era hasta las 4, después de las 3, el director médico nos decía que podíamos irnos. Entonces yo aguantaba los referidos a centro médico, tanto pediátrico como hasta que yo hablaba con el jefe de ambulancia y él hacíamos el viaje a universidad de adultos, universidad de niños y pasamos por donde cuidaban al nene que tenía 2 años y pico. Nos paramos frente a donde lo cuidaban a él. Yo sonaba la sirena y todos los nenes abrían la cabecita rápido y nos llevaban a casa. Matos era el jefe de los ambulancieros. Y esperamos ahí a mamá que llegara y sigamos nuestra vida mancomunada. Pues la cosa es que mi primer trabajo fue en salud mental, después fue en el Hospital Municipal de Carolina y después, cuando aprobé la reválida, que la aprobé en agosto del 7-8, la primera que me presenté la aprobé, pues ya en enero empecé el internado gracias a que unos vecinos de mi cuñada Vivian, de aquí del señorial, el doctor Jorge Reyes, jefe de cirugía, jefe de ginecología del municipal, y la doctora Blanca Cardona, que trabajaba en el Fondo Seguro de Estado, me recomendaron para ser internado y aceptaron a 6 para ser internado en el Hospital Industrial de Centro Médico. Y yo fui uno de ellos, los aceptados. Hice el internado en el Hospital Industrial. Pasé 2 meses en ginecología obstetricia en el Hospital Urra de Bayamón. Pasé 2 meses de octubre y noviembre en el Hospital de Área de Humacao. Y el resto del tiempo en Centro Médico. Y saqué mi licencia permanente y después de eso estuve trabajando con el fondo como 2 años en la región de Caguas, Calle y Humacao, como médico 1. Después en septiembre del 81 apareció una oficina que vendían en Barrio Obrero. El doctor Jari Díaz había ido para Miramar y estaba vendiendo su oficina y yo le compré la oficina, me fui para Barrio Obrero y llevo 44 años allí. ¿Y cuándo qué te hizo querer centro médico? No, pues fue un internado. O lo cogía o no lo cogía. No podía ir a otro sitio. Me lo ofrecieron porque el doctor Jorge Reyes y la doctora Blanca Cardona, que tenían palas allí, me recomendaron y eran vecinos de Titi Vivian. Sí, no, lo que estaba preguntando es cómo se dice lo que tú practicas ahora.
Bueno, entonces yo saqué la licencia mía de medicina general, Sí. pero debido a unos estudios que hice con la American Academy of Family Physicians, me otorgaron el título de Family Physician. Sí, entonces, ¿cuándo era que te tomaba ese interés de ser un family physician? O... Bueno, es que Family Physician es una prolongación de medicina general. Ajá. Por ejemplo, un internista atiende neumología, endocrinología y todo eso, pero no hace ortopedia ni ginecología, ni cirugía. Un cirujano no hace pediatría, un cirujano no hace medicina interna, no hace neumología, no hace endocrinología. Un neumólogo no hace otras cosas, pero en medicina general y family hacemos todo. Sí, sí, pero tú fuiste a la universidad para, ¿cómo se dice? Algo de deporte, ¿cómo se dice? Sports Medicine. Sports medicine. Eso fue en Esplugas de Llobregat en Barcelona. Sí, después, y ahora está practicando como doctor general, ¿verdad? Sí, y medicina de familia porque aquí en Puerto Rico ni en Estados Unidos existe la medicina del deporte. No existe. De verdad. Bueno, en Cuba existe, pero aquí no. ¿Y por qué no? Porque están atrasados. Qué raro. Está Sports Medicine, para cuando el atleta se parte una pata, lo atienden. Pero yo lo que hago es evitar que se parta la pata y hacer que haga los mejores tiempos. Entonces, esa oficina en Barrio Obrero, dime otra vez cuánto tiempo has estado trabajando ahí. Bueno, ahora en septiembre próximo del 2005 cumplo 44 años allí. Llegué allí en septiembre del 81. Y la práctica mía, pues allí llega una embarazada con problemas, llega un nene con fiebre, llega un abdomen agudo, llega alguien bajando piedras, llega alguien con diabetes o con tiroides malo, y yo lo atiendo a todos, estoy preparado para todos ellos. Entonces, ¿cómo fue esos primeros años en Barrio Obrero, cuando todavía no conocía a toda la gente? Bueno, eran duros, porque uno es nuevo y la gente va a explorar, a ver cómo es médico nuevo. Pero tuve mucho éxito en el sentido de que se quedaron mucho conmigo. Entonces, en el 83, llegó un profesor de acupuntura de New York, el doctor Ralph Allandale, que Dios lo tenga en la gloria, y cogí 2 semanas de acupuntura en los baños de Coamo y aprendí acupuntura y junté la medicina general con acupuntura. Después estudié quelación therapy, estudié bioxigenación, estudié homeopatía y manipulación ortopédica. O sea que tengo un vasto armamentarium para bregar con los pacientes. Y como que ahora cuando yo te veo en Barrio Obrero, parece que la gente ahí tiene mucho, ¿cómo se dice? Trust. Confianza. Confianza, que tiene mucha Sí, sí. confianza contigo. Me conocen. Hay gente que nunca ha estado en mi oficina, pero cuando alguien me los presenta, ay, sí, sí, yo le he oído hablar de él en Barrio Obrero. Aunque nunca me han visto. ¿Cómo tú crees que tú creaste esa confianza? Por el buen trabajo durante 40 años. Sí. Y al principio, ¿puedes darme un ejemplo como al principio estaban la gente cuando eran nuevos en Barrio Obrero? ¿Puedes dar un ejemplo? La gente en Puerto Rico le gusta mucho ir a los médicos nuevos para compararlo con lo que tienen. Ajá. Y si les convence y les gusta, pues se quedan. Si no les convence, vuelven al médico que tenían antes. Porque están libres de ir a cualquier médico, según su plan médico o según su gusto y preferencia, si lo pagan de su bolsillo. Pero he tenido mucha suerte y he tenido muchos casos difíciles que he resuelto. Y Barrio Obrero es como un pueblo pequeño. Lo que pasa en mi oficina, si ha sido algo grande, a los 2 días todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y entonces eso hace que 8 o 10 más aparezcan. Y ahora que te veo con la gente y te lleva lo más bien, eso siempre ha sido como que, ¿cómo te digo?
siempre ha sido tan amable la gente contigo ahí. Sí, fíjate, hace como 2 meses me he estado dando cuenta de que en estos 44 años muchos de mis pacientes eran viejitos y se han muerto. Muchos no eran tan viejitos, pero debido a condiciones de diabetes, de riñón, algo, están en los subespecialistas. Muchos han ido para Estados Unidos con sus hijos porque ya están que no se pueden valer por sí mismos. Y hay muchos que, aunque yo estoy disponible en Barrio Obrero, si padecen de la presión, o de o de los pulmones, o de diabetes, o de tiroides, prefieren ir al endocrino, al neumólogo o al cardiólogo. Cuando yo los puedo atender, pero eso hace que mi práctica baje, pero cuando se tranca el dominó, aparecen. Porque, por ejemplo, yo le di una cita a una persona a las 8:30 de la mañana y lo veo a las 8:30, a las 8:40, ya lo veo. En Puerto Rico hay la desgracia de que hay algunos especialistas y subespecialistas que le dan una cita a un paciente a las 8:30 y el médico llega a las 11. Dime tú, si tú vas para una cosa que yo puedo atender a las 8 de la mañana y sale de mi oficina a las 8:30, 8:45, ¿para qué tú vas a estar 6 horas en la oficina de un médico que llega a las 11, que te va a ver 2 minutos, que no te va a dar explicaciones y sale allí a las 4 de la tarde? Es cuestión de sentido común. Entonces, ¿tú crees que en parte son amables contigo porque les respeta su tiempo? Sí, respeto el tiempo y los oriento. Por ejemplo, aquí hay algunos cuantos médicos que tienen programas de radio o de televisión, amigos míos, y cuando podían ir a cualquier médico, que ahora no, porque ahora hay unos planes que van dirigidos, pues entonces iban esos médicos porque en televisión los veían explicando aquello como si fuera una clase de medicina. Entonces cuando van a esa oficina, lo atienden 2 minutos y volviendo donde mí, oye, pero si casi no me explicó nada. Si tiene 80 pacientes, ¿cómo se va a parar 1 hora contigo? Porque el mismo programa de televisión o de radio le llenaba la oficina. Y si tiene 80 pacientes, si te coge a ti media hora, mañana termina a las 5 de la mañana para ir a dormir 1 hora y virar para atrás. Lo cual no es plan. ¿Qué tú piensas son las mejores prácticas para la medicina? ¿Las mejores prácticas para medicina? Ajá. Bueno, depende. Hay muchos tipos de médicos. Hay médicos, por ejemplo, como los nefrólogos. Un buen nefrólogo, que yo conocí muchos, es un médico especialista en funcionamiento de los riñones y coge a los pacientes y está 1 hora con los pacientes, porque le dedica 1 hora al paciente. Claro, el plan médico le paga por esa hora. Y hay otros médicos que el plan médico le paga por 40 minutos y lo ven en 2. Una vez en Puerto Rico, cuando yo era director médico de una sección de un plan muy bueno que hubo en Puerto Rico, que se llama Health Plus, había una persona de la especialidad de endocrinología que facturaba 45 minutos por cada paciente. Y veía muchos del plan médico mío. Y 45 minutos eran más de $50 en aquella época. Entonces, cuando los pacientes que yo le entrevistaba me decían que había estado con esa persona 2 minutos, pues yo, en vez de pagarle los 40 minutos, le pagaba el de 15 minutos, que todavía era mucho porque era tal 2 minutos. Entonces, cuando le bajé la tarifa, esa persona, ese médico, protestó. Y yo le dije, bueno, yo tengo aquí evidencia de que usted lo ve en 2 minutos y me está facturando 45. O usted está mal o yo estoy mal, pero si quiere lo vemos en el tribunal. ¿Cómo usted va a facturar si lo viste ¿cómo usted da 45 minutos si lo viste en 2 minutos?
O sea, cuando tú sumabas los 45 minutos de esa persona, eran 2 días de trabajo en una mañana. Y ella llegaba a la oficina a la 1 de la tarde y se iba a las 5. O sea, en 4 horas veía un montón de pacientes de 45 minutos. En ninguna cabeza cabe eso. Y le paré el caballito, porque yo soy como soy. Lo peor que me puede pasar es que me votaran del plan, y yo me da igual que me voten del plan. Pero no es defendiendo el dinero del plan, es defendiendo la salud del paciente. Porque si tú estás 2 minutos, coño, no me cobres 45. Pues si tú sumas todos los 45 del día, estás 2 días, llegaste a la 1, estás 2 días ahí. Sé un poquito más honesto. No me puede ver esa doctora ahora. ¿Y por qué te decidiste quedarte en Barrio Obrero? Porque fue a la oficina donde conseguí esa plaza. Yo siempre de chiquito, cuando empecé a gustar un poquito de la medicina, pensé ser un médico de pueblo, como era el doctor Ramírez de Calley, el doctor Moscoso de Calley, el doctor Villeneuve de Calley, el doctor Peña de Calley, y me gustaba esa posición de médico de pueblo. Así que aunque un principio quería ser ingeniero agrónomo, cuando me decidí a medicina quería ser un médico de pueblo. Y Barrio Obrero es un pueblo. Barrio Obrero es un pueblo. Está en el corazón de Santurce, pero es un pueblo, se comporta como un pueblo. Allí tú conoces al carnicero, al dentista y a todo el mundo, tú los conoces ahí y todos te conocen a ti. Es un pueblo. ¿Y cuán importante tú crees es una comunidad como Barrio Obrero tener doctores accesibles como tú? Bueno, recuérdate, en Barrio Obrero cuando yo llegué había muchos viejitos que sus hijos estaban creciendo muchachitos, trabajando 8 y 10 horas, y ese viejito quizás no guiaba y tenía que buscarse un médico. Pues ¿por qué va a ir un médico de un hospital a perder el día esperando allí y el hijo o la hija esperándolo en el sala de espera cuando hay un médico cerca que le puede resolver? Ahora, si es un caso grave de corazón, de asma o de diabetes, perfecto, que pierda el día. Pero no para una sencillez. Si es sencillamente para la medicina de diabetes y está controlado, ¿por qué tiene que perder 8 horas al hospital Pavía o Guadalupe como era en la época mía? O Ashford, en el condado. Sí, imagino que esos hospitales también siempre están llenos. Siempre están llenos, entonces ese médico que está allí está atendiendo pacientes, llega tarde, tiene la sala llena, le llega un paciente con problemas a sala de emergencia, tiene que dejar la oficina para ir a atender a ese que está grave en sala de emergencia, para internarlo o para mandarlo para intensivo, y allí se quedan sus pacientes 3 horas en lo que él resuelve abajo en sala de emergencia. Y los problemas que no eran serios se pueden convertir serios en ese tiempo también, ¿verdad? Sí. Se complican. Entonces, moviendo hacia lo que tú quieres hacer en el futuro, cuando retires, ¿qué tú quieres hacer? Bueno, yo tengo la grandísima suerte de que me casé con una muchachita de Yauco, hija de un gran hombre yaucano, Augusto Roura Torres, y de doña María Magdalena Hildera Madrid Vara. Ella tenía maestría en economía doméstica, él era agricultor, pero un agricultor autodidacta que sabía más que muchos ingenieros agrónomos. Hasta el punto que cuando compró la finca que tenemos ahora nosotros, mi esposa y yo, en el 67, él la compró en el 67, aquello era un cañaveral, yo lo vi el cañaveral, aquello un cañaveral que las cañas no sabían para nada, una porquería de caña. Pero entonces, cuando solicitó el préstamo a los federales para comprar la finca, los federales le denegaron el préstamo porque, según ellos, el terreno era inerte y sin vida. Y una finca de 29 cuerdas de terreno inerte y sin vida, pues no vale la pena invertir en ella. Pero había un palo de mamey al lado donde está ahora la casa, que ese palo lo partió un rayo. Había 3 o 4 palos de mango, había en la colindancia un montón de palos de algarroba enormes.
Y entonces él dice, los federales dicen que esto es inerte sin vida, pero esos árboles no creen lo que dicen ellos. Y lo compró. Entonces, él, que era un hombre muy brillante, compró el terreno que, como te dije, estaba sembrado de caña. Y lo sembró de aguacate a 35 pies. Aguacate es 6.034, 6.043. Wilson Bopenoe. Allí tenemos 11 variedades de aguacate, pero él tenía como 5 nada más. Y hacía lo que se llama un deshiervo en corona. Deshiervo en corona, que se iba a plantar un palito aquí, a 5 o 6 pies a la redonda, deshiervaba. Y ahí sembraba. Porque esas matas de caña, esas cañas les daban, lo protegían del viento ese palito. Porque el viento, la gente no lo sabe, pero el viento deshidrata los árboles. O sea que el árbol necesita agua no solamente para mantener sus raíces y todo, sino que si no hay suficiente agua, el viento, si hay mucho viento, lo deshidrata y se puede morir el árbol por falta de agua, porque se deshidratan a través de las hojas. Entonces hizo eso. Ya para el 68 él había sembrado como 80 árboles de aguacate y estaban pequeños, pero ya cuando volvimos a Puerto Rico en el año 78, esos árboles estaban grandísimos, más de 35 pies. Un domingo, un revendón de Río Piedra, el señor Bertín, me acuerdo como ahora, había llamado a mi suegro por teléfono y le dijo que iba para la finca ese domingo. Ese domingo en la finca estaba mi suegro, estaba don Fanito, estaba Alejandro, que en paz descansen los tres, pero yo tenía 29 años. Y había que treparse un palo y el que me trepé fui yo. Entonces había un garabato de coger aguacate, que tenía el garabato y una manga hasta el piso. Pues yo me trepé en un palo que todavía está allí, pero no está igual de bello que entonces. Me trepé ese palo y le tumbé a ese palo ese domingo 600 aguacates. Estoy hablando del año 78. 600 aguacates, contados por mí. Y se los pagaron allí al pie del palo a mi suegro a 1.25. Eso son 725 dólares de un palo. Eso le va a pagar para pagar la nómina de un mes. Pues la cosa es que eso fue la primera vez que yo interactué con un palo de aguacate. Un garabato que decimos nosotros, con una manga hasta abajo, yo alaba y Alejandro lo cogía abajo. 600 aguacates en un solo palo. Y 725 pesos un domingo por la mañana son buenos. Entonces, el papá de Marina, que es un hombre muy sabio y muy bueno, yo no lo sabía, pero a espaldas mías le había dado a su hija Marina un certificado de ahorro de 18,000 y pico de dólares en el banco. Y yo no sabía nada. Pero cuando salió esta casa a la venta, había que buscar 20,000 dólares, los cuales yo no tenía. Ella hizo una llamada, liquidó el certificado de 18,000 pesos y él le mandó 2,000 y pico pesos más. Y con eso compramos esta casa. Y la llegamos a saldar, porque llevamos aquí 43 años, pero ahora como la oficina pagaba 9 y pico, hipotequé la casa a pagarle el 3 y pico y la oficina está salda. Porque yo estaba en 9 y pico, total 3 y pico. Ajá. Pero entonces cuando retire, Cuando me retire, pues, ahora mismo hacemos la vida lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en San Juan. Y sábado y domingo, en fines de semana alternos, vamos a Yauco. Pues entonces lo haremos al revés. Estaremos en Yauco lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y sábado y domingo alternos a San Juan. Y en un sentido está regresando a esa idea cuando era más joven de hacer agricultura. Agricultura. Ajá. Estoy haciendo lo que yo siempre soñé, agricultura. Hay tres
3 lugares donde yo voy a ver las plantas y los árboles. Me paso comprando árboles y llevando para la finca. En la finca tenemos 1.400 de café, 400 de aguacate fino, 1.500 de plátano, 400 de guineo, 1.000 de ajíes dulces, 200 de pimiento morrón, 500 de papaya, pero yo llevo 1 o 2 palitos de cosas raras. Tengo 2 de quenepa, pero quenepa fina. Tengo, esta semana pasada llevé 2 de pajuil, tengo 2 de quenepa fina, y cuando encuentro cosas así, los llevo a la finca, cosas cerca de la casa, alrededor de la casa, que son frutales finos. Tengo pomelo, toronja rosada, mandarina king. Para los que no lo sepan, mandarina king es una mandarina así de grande, que pela como la mandarina, sabe como la mandarina, pero es así de grande. Y hace como 5 meses en una rifa, estaban rifando un arbolito de China, que produce China con sabor a piña, y me lo gané y está sembrado allí. Se llama China Pineapple, lo está allí. Está chiquitito todavía, pero... ¿Y qué te interesó la agricultura al principio? ¿Qué? ¿Qué al principio te interesó la agricultura? Bueno, es que la agricultura es un arte muy bonito. Recuérdate, la agricultura es al cocinero como el horno. La agricultura, tú siembras, cuidas y produces solo. El horno, tú metes las cosas, le pones la temperatura y el tiempo y se hace solo. O sea que en lo que se hace solo eso y en lo que crece el árbol, tienes tiempo para hacer otras cosas. O sea, tú no tienes que ser un palo de aguacate y mirarlo todos los días. Tú sigues sembrando aguacates y quenepa y jobo y mango y otras cosas. Y en lo que eso crece. Y te gusta el producto también, ¿verdad? Claro. No tienes que estar como el cocinero en el horno mirando así los 40 minutos que está en el horno a 350. No, tú lo dejas ahí, cuando acabe él se apaga solo. Y siempre, desde que era joven, te interesaba esa idea. Sí, me interesaba, porque también hay otra cosa que no te he dicho. Mi querido padre, Pedro Sayas Santiago, trabajaba en la construcción de la consoladita de Cigal de Calley, que está llegando al barrio Montellano de Calley, y él trabajaba el sábado mediodía. A veces yo me iba a comer por la mañana el sábado, pero a veces me quedaba en Sidra, en la calle Valdoriotti, que vivíamos en la calle Valdoriotti frente a Pedro Botet y a Gilberto Ferrer. Entonces, un día que él estaba trabajando en Calley, en la cuesta abajo había un vendedor de vianda, que me enteré hace poco, se llama Don Frank. Y yo iba allí a comprar guineo maduro. Compraba un guineito maduro o 2, y yo corriendo de bicicleta me comí ese guineito. Pero un día me quedé allí con él, un hombre muy amable, muy afable, y vi allí un montón de cosas raras, para mí raras. Don Frank, ¿qué es esto? Sí, yautía blanca. ¿Y qué es esto? Yautía lila. ¿Y qué es eso? Ñame. ¿Y qué es eso? Malanga. ¿Y qué es eso? Yuca. ¿Y para qué sirve eso? Eso, tú lo pelas, lo sancochas con agua de sal, y cuando esté blandito te lo comes. Yo le compré un par de cositas, y cuando papi llegó a las 12, me encontré a mí en la cocina, cocinando vianda, y me dice, ¿y qué es eso? Y digo, vianda que le compré a Don Frank. ¿Y tú la sancochaste? Sí. Y me la estaba comiendo con salchicha frita. Y ahí empecé a cocinar. O sea que estoy cocinando de los 9 años antes, de los 9 años. Entonces cociné yautía, no sé qué tipo, yo creo que es blanca y lila, y quizás ñame con salchicha frita. Ese fue un sábado a mediodía que yo empecé a cocinar. Y me encantó y sigo cocinando. Entonces, en gran parte, la razón por la que te gusta la agricultura es también para cocinar con las cosas que has crecido. Sí, tuve la grandísima suerte que no solamente conocí a Don Frank, que me inició en hervir viandas, ¿verdad? Que eso no es ninguna ciencia. Pero después, con el tiempo, conocí a mi mamá, cocinaba fabuloso.
Mi querida suegra cocinaba bien, Lidia cocinaba muy bueno, pero los casi 8 años que yo pasé en Barcelona, tú aprender lo que es una paella marinera, un caldo gallego, un cocido andaluz, una fabada asturiana. Estamos hablando de grandes ligas, las cuales yo las domino bien. Eso estamos hablando de grandes ligas. Había un grupo que pertenecíamos hasta el 2012, porque hubo un desgraciado que lo quebró, que cuando hacíamos reuniones, yo tengo una olla de 40 litros. Una olla de 40 litros es una cosa así y así. Y lo mismo hacía una fabada, que un caldo gallego, que un cocido andaluz. Gastos míos para todo el mundo. De hecho, una vez tuve un problema porque era una fiesta de paella y yo llevé un caldo gallego y mucha gente repitieron el caldo gallego y no querían paella. Y la que hizo la paella estaba envenenada conmigo porque le dejaron la paella. Es muy amiga mía, pero se sintió mal porque la gente prefirió el caldo gallego. No es culpa mía. Y también imagino que cuando enteraste que tu padrino estaba en agricultura, eso era... Mi suegro. Sí, tu suegro. Mi suegro sí. Tuto era a él le decían Tuto Roura. Era una persona muy afable, todo el mundo lo conocía en Yauco. De hecho, un día alguien desde la finca llamó a un agricultor de allá del barrio Barina y le dijo que era de la casa de Tuto Roura. Dice, el del milagro de los aguacates, el de los milagros de los aguacates. Así se regó por todo aquello que mi suegro era el de los milagros de los aguacates. Porque hay mucha gente que tiene 500 palos de aguacate, pero el mismo aguacate. No tenemos 400 palos, pero son 11 variedades. O sea que hay unos pariendo ahora, pero hay otros que están así chiquititos. Van a ser para marzo y para abril. Tenemos todo el año. Por eso le dijeron el de los milagros de aguacate de Collores. Era especial. Sí, siempre tenía un Tu abuelo era especial. Y mis abuelos, ¿no? Tu bisabuelo. Sí. Qué pena que nunca lo pude conocer. Cuando Caico cumplió 2 años, allá en Barcelona, ya el 29 de enero del 78, que decidimos venir para Puerto Rico, celebramos su cumpleaños y ya estaban las cajas de la mudanza allí. Y Caico tenía 2 añitos, era un bebé. Y encima de una de las cajas pusimos al bebé con su bizcochito y habíamos 4 personas. Daniel, el esposo de Merche, Marinita y yo. Y Tuto era calvo y rubio, pero cuando Caico vio a Daniel, que no era rubio, pero era calvo, dice, ¡Tutu! Le dijo Tutu. Se creía que era su abuelo que había ido a verlo. No era su abuelo, pero se parecía un montón, la estatura y todo, aunque era pelinegro. Tutu, lo dijo así con un cariño. Le dice, vino a verme el abuelo. Poco tiempo después, en el 2004, Daniel falleció. Y era el primer aniversario del matrimonio de tu papá. Y no lo llamé. Porque tu papá quería mucho a Daniel. No lo llamé para decírselo. Era ellos celebrando el aniversario y yo no se lo iba a dañar con una noticia fea. Pero Daniel era editor de libros de autoayuda en Barcelona. Y después que yo vine a Barcelona con Caico y con Marinita, un día en mi oficina recibo una llamada del consulado de España, de aquí. Querían hablar conmigo. Y yo me puse al teléfono. Mire, tenemos aquí unos ciudadanos españoles que están buscando a Jimmy Saya. ¿Es usted? Sí, soy yo. Don Daniel y Merche quieren verlo esta noche en el Hotel La Concha.
¿A qué hora? Y nos presentamos allí. Y estaba ellos, hacía 20 años que no nos veíamos. No, menos, como 16. Ahí fue que decidimos ir de vez en cuando a Barcelona. Volvimos a Barcelona en el 78, 20 años después de haber salido de allí. Kaiku tenía 16, Coral tenía 11 o 12, y volvimos y lo pasamos muy bien allá. Nuestros mejores amigos, tanto los míos como de Marinita, aparte de la familia y de la gente de Yauco y de Calley, están en Barcelona. Juan Delgado, Pepi, Fernando Hidalgo, Merche, Daniel. Son gente que nos dieron la mano, nos ayudaron y nos amaron. Nos amaron mucho, 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 mucho. Y nos enseñaron muchas cosas. Y aunque algunos ya han partido, siempre los recordamos con mucho cariño. Porque fueron bien especiales para nosotros. Algunos de ellos en los momentos más difíciles. Hubo un hombre, don Francisco Araujo, canario, de Canarias. Tenía 2 hijas. Uno ya casado con un amigo mío que es médico psiquiatra en Nueva York. La esposa de Louis Weinstein, psiquiatra en Nueva York, hijo de un infectólogo que se llama Louis Weinstein, que ya habrá fallecido. Y no tuvo hijos varones. Pero como yo entré en negocio con Louis Weinstein para comprar los muebles del apartamento donde Marinita y yo nos creamos y donde nació Kaiku, pues hizo una química conmigo. Él recibía toda la semana en Barcelona 2 barcos de Canarias de guineos verdes. Y a veces traían también tomates. Y tenía un cariño especial conmigo. Y por el hecho que no tenía hijos varones. Ya Luis Huerta se había ido para Estados Unidos. Y yo estaba allí con Marinita, con tu abuela. Allí. Entonces cuando llegaba un barco, él tiene una cámara de maduración en el sótano de su casa. Para madurar, no venderlo como guineos verdes, que allí no se vende el guineo verde, ahí se vende maduro. Cuando llegaba a eso, él me llamaba. Pedrito, date la vuelta. Entonces yo tenía una motora Vespa. Yo llegaba allí y él me daba una caja de guineo que tenía 24 kilos, 50 libras. A veces me la daba de tomate. Entonces yo no hago nada con tanto. Yo llamaba a mis amigos puertorriqueños. Mira, vamos a buscar guineo. Repartía, porque me lo regalaba, yo repartía. En una ocasión, yo estaba bien apretado de aquello y me llamó para lo de siempre, a darme algo, y él se dio cuenta que yo estaba mal. Y me daba tanto que se dio cuenta que yo estaba mal. Y cogió la libreta de cheque, la comercial, firmó un cheque y dice, toma, tú sabes que hay fondos. No era nada mío. Firmó un cheque en blanco. Eso no lo sabe tu papá. Entonces yo le dije, necesito 25,000 pesetas. Era la época de las pesetas. Me hizo por 25,000 pesetas y yo arreglé lo que tenía que arreglar. Y como a las 2 semanas fui a verlo y le llevé 5,000 pesetas. Y las aceptó. Como a las 2 semanas le llevé 5,000 más. Como a 2 semanas le llevé 5,000 más. Como a las 2 o 3 semanas llevé 25,000 más. Cuando llevé la última 25,000 no me la aceptó. 25,000 pesos de aquel tiempo era casi $100. Nunca me aceptó el último pago. Me amaba un montón. Tiene que estar en el cielo ese hombre. Yo que no quedaba en él, me regaló 25,000 pesetas para que yo echara para adelante. En un momento que yo estaba bien apretado, bien apretado, bien apretado. Nunca lo olvidaré. Don Francisco Araujo, de Canarias. Espero algún día encontrarme con sus nietos para hacerle algún favor. Los nietos de Louis Weinstein son sus nietos. Digo, los hijos de Louis Weinstein son sus nietos. Louis Weinstein está en Nueva York, tengo que buscarlo para saludarlo. Pero son gente que
tanto Marinita como yo les caímos bien y nos ayudaron. Otra cosa que no tiene lógica, en la avenida Gaudí había un matrimonio de una amiga mía, estudiante de medicina conmigo, Ana Rojo, de Bilbao, casada con Arturo Barea, de Madrid, y tiene una niña que se llama Freya. Cuando nace Kaiku, por razón que yo no sé, a la portera que se encarga de abrir la puerta y mantener los pisos limpios y todo, Kaikusete le cayó bello y precioso. Y nos los cuidaba de gratis. Lo único que tenía que llevar era la comida y los pampers. Claro, le tiramos con algo más para enderezar la familia, porque ella estaba trabajando, el marido estaba, había un derrame cerebral, pero estaba funcionando. Pero nos cuidaba a Kaiku de gratis. Nosotros le damos la comida, los pampers, y de vez en cuando, si yo encontraba guineos o algo así maduro, le llevaba para agradarla, porque imagínate, quedándonos en nene gratis. Entonces, cuando llegamos a esta casa, nació Coral. Y en la esquina, la de la esquina no, la de la curva no, la segunda, no, la primera no, la segunda, ahí había doña Lidia. Y Coral le cayó bien. Y nos cuidó a Coral de gratis. Lo mismo. Entonces yo le pagaba, ella me daba las cuentas del agua, de la luz y del teléfono, yo se las pagaba en la farmacia y le tiraba de vez en cuando, aparte de la comida Coral y los pañales Coral, le tiraba con algo a doña Lidia, de calabaza, aguacate, guineo. Pero sí nuestros fueron tan amados por extraños que nos cuidaban de gratis. No tengo que pagar nada por cuidar a Kaiku en Barcelona y a Coral aquí. Gente buena que nos tropezamos en el camino. Ahora 80 mensuales. Ahora son 80 semanales. Y yo estudiando, imagínate. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, ya terminamos. Pues ha sido un placer contestar.